Cordial saludo. En este video exploraremos el apasionante mundo del procesamiento cuántico de la información y abordaremos los avances teóricos y aplicativos que están transformando la manera en que comprendemos y manipulamos la información a nivel cuántico. Bien, mi nombre es Rodrigo Salazar Valencia, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este video se ejecuta, o mejor dicho, se realiza como un requerimiento de la tarea 3 sobre mecánica cuántica de la materia de física moderna. Bien, para continuar, entonces voy a presentarles mi documento de identidad como un requisito de la clase, pero bueno, entremos en materia. Listo. Nosotros tenemos que tener claro lo que es el procesamiento de la información. En el documento que estuve leyendo, hay una situación que de pronto no queda claro y es el hecho de cómo se procesa la información actualmente versus cómo es procesar la información a nivel cuántico. Listo. Entonces, actualmente el procesamiento de la información incluye que nosotros tenemos unos datos, los cuales son almacenados para su respectivo procesamiento y de ahí nosotros obtenemos una salida que puede ser almacenada o presentada. Bien, en el tema cuántico nosotros tenemos que tener en cuenta de que abordamos una unidad completamente diferente a como lo revisábamos en el procesamiento de información clásica. Este concepto es supremamente importante porque a partir de ahí nosotros vamos a construir el concepto del procesamiento cuántico de la información. Voy a continuar acá con la presentación y vamos a observar entonces de que nosotros vamos a hacer un paralelo entre lo que es el procesamiento de información clásica, el procesamiento cuántico de la información y sus respectivas diferencias. Ok, cuando nosotros estamos hablando de un sistema clásico, observamos de que la información se almacena en ceros y unos. A partir de ahí, la información pues, nos permite a nosotros representar muchísimas cosas en el mundo que nos rodea, ¿cierto? Pero en el nivel cuántico, ese cero y uno se transforma en un qubit. Ok, la mecánica cuántica es una teoría fundamental que describe el comportamiento de las partículas subatómicas. En el ámbito del procesamiento de información, la mecánica cuántica abre muchas oportunidades y muchas, eh, ¿cómo decirlo?, puertas porque pues ofrece un enfoque totalmente diferente al que estamos acostumbrados a manejar con la información, ¿cierto? Eso se debe a que los sistemas cuánticos pueden existir en superposiciones de estados. Esto es supremamente importante porque es una de las características fundamentales del qubit, lo que significa que puede representar información de manera exponencialmente más eficiente que cualquier sistema clásico. Ok, en ese orden de ideas, la información, pues al ser procesada y almacenada de manera cuántica, depende de su representación y cómo se manipule. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque a pesar de que yo puedo tener diferentes estados y superposiciones, la información se va a mostrar siempre que yo la consulte como un cero y un uno. Listo. En el procesamiento cuántico, la información se basa en principios de mecánica cuántica. Eso no, mejor dicho, es un punto totalmente clave. Y esto permite, pues, obviamente, tener un componente computacional muy poderoso. Pero la información cuántica se diferencia de la clásica, o mejor dicho, del bit clásico al bit cuántico, porque pueden existir superposiciones de estados, lo que permite realizar múltiples cálculos simultáneamente. Aquí nosotros enfrentamos una situación muy delicada porque cambia el concepto de procesamiento de la información. Nosotros estamos acostumbrados a observar un comportamiento asociado a la capacidad, un tema totalmente lineal, pero con la mecánica cuántica observamos que el tema se vuelve exponencial. ¿Listo? Entonces, continuemos acá y observemos algo. Esta es una representación de cómo funciona el bit cuántico, ¿cierto? Entonces nosotros hablábamos de que el bit clásico podía tener un estado de 0 y 1, ¿correcto? Pero el bit cuántico pues puede tener puede estar en una superposición de estados simultáneos, ¿correcto? Esa es una propiedad única que pues, se estudia a través de la mecánica cuántica y permite un procesamiento de la información más eficiente. Los qubits pueden estar entrelazados adicionalmente, lo que significa que el estado de un qubit depende del estado del otro.
¿correcto? Incluso si se encuentran a gran distancia, esto abre nuevas posibilidades de criptografía y computación cuántica, totalmente, pero también un elemento muy importante asociado a la comunicación. En la gráfica ustedes pueden observar la representación del bit cuántico. Nosotros, a nivel del procesamiento de información clásico, observamos que tenemos un 0 y 1, ¿correcto? Eso nos puede identificar muchísimas cosas, arriba, abajo, encendido, apagado, pero resulta que para poder entender o interpretar el qubit, nosotros tenemos que utilizar algo que se conoce como la esfera de Poincare. Eh, Como ustedes pueden observar, la esfera nos muestra un estado en la parte superior, el estado cero, en la parte inferior el estado uno, y ustedes observan el punto amarillo en la imagen. Eso significa que en ese momento el qubit se encuentra en ese estado, pero si lo analizamos a través de la esfera, nos vamos a poder dar cuenta de que existen múltiples estados entre el cero y el uno que pueden identificar precisamente la posición del qubit y asociar precisamente la información que está procesando en ese momento. Bien, continuemos acá. Y entramos a un tema muy interesante y es el tema de las paradojas cuánticas. Bien, en lo que respecta a las paradojas cuánticas, nosotros tenemos que tener claro que son situaciones en las que las leyes de la mecánica cuántica conducen a resultados que desafían nuestra intuición sobre el mundo físico. Por ejemplo, en el, en el en el procesamiento clásico, en el experimento de la doble rendija, donde una partícula puede comportarse como una onda y una partícula al mismo tiempo, lo que nos permite plantear muchas preguntas precisamente sobre la naturaleza de la realidad. Wow, aquí me puse muy filosófico, pero el punto es analizar precisamente qué es lo que sucede con respecto a los estados, en qué sentido. En la información clásica nosotros teníamos un estado cero y uno, pero ¿qué pasa cuando yo puedo representar diferentes estados precisamente con, con este tipo de información? Es una cuestión que nos permite a nosotros establecer una relación y nos lleva al punto clave de toda esta situación del procesamiento cuántico, y es la probabilidad. ¿Correcto? ¿Qué significa eso? En la medida en que nosotros nos mm, vamos a integrarnos con este concepto, a llegar a un punto como más inmersivo, nos vamos a dar cuenta que todo el tema del procesamiento cuántico de la información está asociado a la probabilidad. No tanto el proceso de la entrada de la información, pero sí los respectivos resultados asociados a ella. ¿Qué significa eso? Que en determinado momento sí, efectivamente, yo voy a poder procesar la información, pero el sistema va a tener la capacidad de ofrecerme soluciones a problemas muy complejos basados precisamente en situaciones probabilísticas, ¿cierto? Entonces, es muy parecido a lo que nosotros tenemos con la inteligencia artificial, en el sentido de que de acuerdo al comportamiento y tendencias que nosotros tenemos, pues se pueden identificar ciertos patrones, y esos patrones aumentan la posibilidad o la probabilidad de que una respuesta se pueda presentar o no. En ese orden de ideas, entonces nosotros tenemos que tener claridad sobre la siguiente situación. Nosotros podemos consultar el estado de un qubit en determinado momento, y eso no nos garantiza que al volverlo a consultar en un momento futuro, pues nos vaya a generar el mismo resultado, ¿cierto? Nosotros contaríamos con la capacidad de poder clonar un estado, ¿correcto? O poner el qubit en un estado y esperar encontrar el mismo resultado asociado precisamente al estado que yo he definido. Eso es supremamente interesante porque abre la posibilidad a una gran cantidad de aplicaciones en lo que tiene que ver con criptografía, en lo que tiene que ver con comunicaciones y también en todo lo que tiene que ver con cálculos simultáneos. Aquí hay una cuestión supremamente importante y es el hecho de cómo funciona también una computadora cuántica, ¿correcto? Y los requerimientos de la misma en lo que tiene que ver con el procesamiento de la información. Ok, continuemos y veamos. Aquí en esta situación, en lo que tiene que ver con las paradojas cuánticas y la coherencia, se abren cuatro campos totalmente diferentes y que nos permiten a nosotros tener una visual mucho más grande de lo que nosotros podemos hacer con el procesamiento cuántico de la información. Por un lado, tenemos la superposición cuántica, obviamente, donde los sistemas cuánticos pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo, desafiando pues todo lo que nosotros conocemos hasta el momento. El entrelazamiento cuántico es la forma en la cual se pueden relacionar dos o más dos qubits
Esto significa que al estar entrelazados, sus estados están correlacionados de manera fundamental, independientemente de la distancia física. Una aplicación muy importante para las comunicaciones. Bien. La coherencia cuántica es crucial para el procesamiento de la información cuántica, ya que permite que los qubits mantengan sus propiedades cuánticas. Correcto, pero aquí viene el problema de la situación. La decoherencia es causada por la interacción con el entorno. Es el principal desafío pues, que amenaza el tema de coherencia cuántica y por lo tanto el procesamiento cuántico de la información. Ese tema es muy delicado, correcto, y es una situación por la cual de pronto en este momento no existe una gran apropiación de tecnologías cuánticas o de computación cuántica. ¿Por qué? Porque estos sistemas tienen que estar tan aislados, tan separados de cualquier causa o fuente que pueda llegar a afectar el estado de los qubits. Entonces es un tema muy delicado y pues las personas que están trabajando o las empresas que están trabajando con este tipo de tecnología, cuando estamos hablando de computadoras cuánticas, pues estas se encuentran totalmente aisladas y pues eh, como les estaba comentando, pues tratando de evitar cualquier tipo de interferencia que pueda afectar el procesamiento. Bien, ok, hay unos elementos que son también muy importantes que a la luz de los puntos acá tratados, es muy importante que nosotros tengamos claro. Por ejemplo, la coherencia cuántica y el bit cuántico y el entrelazamiento. Eso es fundamental en el procesamiento cuántico de información, ya que los qubits, pues obviamente son la unidad básica de la información de los sistemas cuánticos. Y como les comentaba, pueden existir en superposiciones de estados, lo que significa que pueden representar 0 y 1 simultáneamente. Los qubits pueden estar entrelazados, lo que significa que el estado de un qubit sea intrínsecamente ligado al estado del otro, incluso a grandes distancias. Esto es supremamente fundamental. Y en el tema de superposiciones, pues está claro el hecho de que la relación o la representación del qubit en determinado momento en un sistema cuántico puede existir en múltiples estados. Es una propiedad fundamental de la computación cuántica. Y pues adicionalmente, no solo pues para el procesamiento y cálculos, sino que pues obviamente pues en lo que tiene que ver con las capacidades de procesamiento. Esto es porque existen todavía muchos problemas de la computación clásica que aún no hemos podido resolver porque no contamos con una capacidad de procesamiento muy alta para poder obtener esos resultados. Eh, Todo esto nos lleva a un punto claro y es la corrección cuántica de errores. Eh, Son técnicas que están diseñadas para proteger la información cuántica de los efectos perjudiciales. Obviamente, pues por un lado la de coherencia, el ruido y cualquier tipo de influencia externa. Son esenciales para construir sistemas de computación cuántica y pues que nos garanticen que sean confiables y escalables. La corrección cuántica de errores utiliza redundancia para detectar errores, corregirlos en los qubits y adicionalmente permitir que los cálculos sean precisos sin que se presenten todo este tipo de afectaciones. Ok. Eh, este punto nos abre también todo el tema de herramientas cuánticas de cuántica, superposición y corrección de errores. Aquí se procesa como un tipo de destilación del entrelazamiento cuántico. Pues, o sea, es un proceso mediante el cual se puede generar un entrelazamiento cuántico puro a partir de estados inicialmente menos entrelazados. Este proceso es crucial para aplicar en temas como criptografía cuántica y teleportación. La destilación de entrelazamiento permite aumentar la cantidad de entrelazamiento en un sistema. Eso significa que nosotros hablamos del término de coherencia, lo que puede ser útil para realizar cálculos cuánticos más precisos y garantizar la seguridad de la comunicación cuántica. Eh, Bien, aquí vemos un tema muy interesante y es el tema de la teleportación. Correcto, la teleportación cuántica es un fenómeno en el que el estado cuántico de una partícula puede ser transmitido de un lugar a otro sin que la partícula viaje físicamente. Eso es supremamente interesante, ¿correcto? Porque este concepto desafía nuestra intuición clásica sobre la comunicación y tiene aplicaciones potenciales en comunicaciones seguras y procesamiento de información. La teleportación se basa precisamente en el entrelazamiento cuántico y se utiliza en protocolos de comunicación cuántica para transmitir información de manera eficiente.
Aquí también observamos un elemento muy importante y es un aspecto que se menciona mucho en el documento y son los métodos de tolerancia a fallos. Correcto, los métodos de tolerancia a fallos son técnicas diseñadas para mitigar los efectos de los errores en los sistemas cuánticos. Correcto, estos métodos son esenciales para construir sistemas cuánticos robustos y confiables que permiten realizar cálculos complejos de manera precisa. Yo sé que es mencionarlo mucho durante todo el video, pero esto es supremamente importante porque estos métodos eh, utilizan redundancia y técnicas de corrección de errores para garantizar la precisión y confiabilidad de los cálculos cuánticos, incluso con presencia de ruido. Entonces, este es como el punto o el plus que nosotros estamos esperando para una aplicación cuántica ya masiva. Correcto. Entonces, que nosotros en determinado momento podamos contar con computadores cuánticos, pues yo sinceramente consideraría que es un efecto muy interesante o una o algo muy esperado pues para poder trabajar fuertemente el tema de investigación y no solo en aplicaciones de investigación en diferentes campos de nuestra vida laboral. Bien, continuemos. Eh, Esto ya lo estuve abordando, pero es un tema supremamente importante, pues, pues creo que se me pasó pasar la diapositiva, pero bien, continuemos con la siguiente diapositiva de por qué nuestro entorno no es cuántico, correcto. Eh, Tenemos que tener clara una situación. Hay unos procesos que se presentan a partir de la física que nosotros conocemos como física clásica y otros conceptos que se aplican en lo que tiene que ver con la física moderna. En la física moderna nosotros encontramos la mecánica cuántica, ¿correcto? Y la física moderna pues nos explica cómo, la física clásica nos explica cómo funciona nuestro entorno a nivel de grandes magnitudes, pero ¿qué pasa a nivel subatómico? Ese es el campo donde nosotros observamos las aplicaciones de la mecánica cuántica. Entonces, mmm, nosotros, a pesar de que interactuamos permanentemente con el mundo cuántico, nuestro entorno es macroscópico, o sea, es el entorno general, eh, donde nosotros obedecemos las leyes de la física clásica, ¿cierto? Eso se debe a un fenómeno conocido como de coherencia, donde los sistemas cuánticos interactúan con su entorno y pierden sus propiedades cuánticas, ¿correcto? Esto es supremamente importante tenerlo claro. La decoherencia, como les estaba comentando, es un obstáculo que impide el desarrollo de tecnologías cuánticas a gran escala, ya que dificulta la coherencia, o mejor dicho, mantener la coherencia cuántica durante periodos de tiempo lo suficientemente largos como para realizar cálculos útiles. ¿Ok? Veamos entonces la siguiente diapositiva y aquí observamos los aspectos asociados a aplicaciones avanzadas, destilación de entrelazamiento y teleportación. Bueno, el documento es muy claro en el hecho de que se están desarrollando métodos robustos y tolerantes a fallos para construir sistemas cuánticos confiables. Estas técnicas son cruciales para avanzar hacia una implementación práctica de la computación cuántica. Entonces, por un lado, tenemos la destilación de entrelazamiento, ya vimos el concepto, la teleportación cuántica también, y los métodos tolerantes a fallos. En este punto es muy importante que nosotros tengamos presente cómo mejorar estas técnicas. Aquí es donde está el punto clave de la investigación y precisamente del artículo. O sea, a partir de aquí es donde nosotros podemos realizar investigación y aportes para el desarrollo de esta tecnología. Ok, ya para terminar, nosotros tenemos entonces nuestras conclusiones y reflexiones finales. Bien, entonces, Em, como hemos explorado a lo largo de esta presentación, el procesamiento cuántico de información representa un campo fascinante, ¿correcto? Y adicionalmente ofrece unas perspectivas muy importantes para resolver problemas computacionales actuales. Listo. Entre las conclusiones nosotros podemos tener claro el hecho de que la mecánica cuántica ofrece un potencial computacional poderoso que nos permite manipular la información a nivel cuántico. Esto puede conducir a avances significativos en campos como criptografía, la simulación de sistemas complejos y la optimización de algoritmos. Tenemos que ser claros que aunque el procesamiento cuántico de la información muestra un gran potencial, también enfrenta desafíos técnicos significativos como la de coherencia y el ruido, que pueden degradar las propiedades cuánticas de los sistemas y dificultar la realización de los cálculos que esperamos. Eh,
Tenemos que ser claros que para poder superar estos desafíos y aprovechar todo el potencial del procesamiento cuántico de la información, se requiere una investigación continua y colaborativa en áreas como la corrección cuántica de errores, la destilación del entrelazamiento y los métodos tolerantes a fallos. Y tenemos que ver que el procesamiento cuántico de la información tiene potencial para transformar numerosos campos, desde la informática y la física hasta la medicina y la inteligencia artificial. Su impacto puede ser comparable al de la revolución informática clásica. ¿Listo? Bien, el procesamiento cuántico de la información representa un campo fascinante con enormes posibilidades, pero la comprensión y aplicación de él nos permitirá realizar avances significativos en tecnologías futuras. Em, no mencioné, pero el artículo como tal es escrito por un investigador que se llama Antonio Sindelmacchia. Em, y la verdad es un documento fascinante porque nos permite tener claro el hecho de que podemos trabajar fuertemente en el desarrollo de tecnologías innovadoras cuánticas. Primero, pues quiero dar las gracias a todos y ya para finalizar por acompañarme en este video, pues se me extendió muchísimo pues en comparación a lo que nos habían pedido, pero es el hecho de que existen muchos conceptos que de pronto era importante abordar para poder entender en realidad qué era el procesamiento cuántico de la información, no solo desde la perspectiva del procesamiento de información clásico, sino también cuál era la interacción de la mecánica cuántica en el procesamiento de la información. Espero que les haya gustado el video y que en el futuro podamos tratar temas pues, temas igual de interesantes a ellos. Muchas gracias.